Le damos la bienvenida a nuestro estudio hoy día y estaremos nosotros estudiando de Hechos capítulo 23 del versículo 23 hasta 35, Hechos capítulo 23 del versículo 23 hasta el 35 y luego Hechos capítulo 24 el 1 hasta el 21. Estamos hablando sobre la vida de Pablo y el último viaje de Pablo su última predicación antes de Roma, hacia Roma, mis hermanos. Vamos a leer y nota bien y reconozca bien que este estudio es una continuación de una serie de enseñanzas en cuanto varios pastores han estado dando cada domingo una serie a través del libro de los Hechos. Y en cuanto el pastor Mateo Smith ha estado encargado de eso y ha tenido varios de nosotros compartiendo. Ahora es mi turno de insertar aquí, inyectarme en Hechos capítulo 23 y vamos a comenzar del versículo 23 hasta 35. Y note bien, dice, y llamando a 2 de los centuriones, dijo preparar 200 soldados a la hora tercera de la noche, con 60 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Sabemos que en este asunto Pablo ya estaba para ser golpeado o, mejor dicho, lo querían a matar. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Y el comandante escribió una carta en estos términos. Note bien lo que dice. Cuando Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos, estaba a punto de ser muerto por ellos, a saber que era romano. Fui con las tropas y lo rescaté, y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Y dice, Antípatris. Y al día siguiente regresaron al cuartel dejando que los del caballo siguieran con él. Los cuales, después de llegar a Cesarea, de entregar la carta del gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guarden en el pretorio de Herodes. Ahora, aquí del versículo 23 hasta el 35, queremos notar que hay 3 secciones en cuanto a estos versículos están divididos. Note bien, primeramente se tiene que reconocer de la última enseñanza que el otro pastor estaba compartiendo con nosotros, es que la conspiración contra Pablo ya había llegado a un punto donde falló. La conspiración de matarlo y acusarlo abiertamente ha fallado aquí. Y Dios usa la honradez y Él usa la justicia de los hombres para lograr que prevalezca su propósito. Y eso es lo que nosotros notamos aquí en versículos 23 y 24. Y luego hay una carta que en cuanto el centurión escribe, y lo acabamos de leer aquí, comenzando del versículo 25, y la carta termina en versículo 31. Y la carta a Félix, ¿ves? Hablando es la ignorancia del mundo sobre la verdad espiritual. Y luego notamos del versículo 31 hasta el 35, están hablando aquí que ahí tenemos el providencial envío a Félix, el momento perfecto, el momento perfecto se lo llevaron antes que lo mataran. Y los hombres grandes están preparados para enfrentar a alguien que quiere testificar contra ellos. Está en estas 3 secciones
Y tú tienes que seguir el hilo de las otras enseñanzas de los otros pastores en esta serie que se está estudiando a través del libro de los Hechos. La primera cosa que queremos notar es la soberanía de Dios, ¿no? Que la conspiración falló en contra de Pablo, ¿no? Y Dios tiene que utilizar, y Él usa la honradez y la justicia de los hombres para lograr que prevalezca su propósito. Él tiene que utilizar hombres que no son salvos, mis hermanos. Miren bien, versículo 23, regresemos a Hechos capítulo 23. Y llamando a 2 de los centuriones, dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Ahora, yo creo que tú notes lo que está pasando aquí. Es que hay un enorme contraste entre los líderes y religiosos y el tribunal. Hay 3 grupos de personas aquí. Aquí tenemos los líderes judíos, ¿no? Aquí tenemos los religiosos, ¿no? Y aquí tenemos el tribuno, ¿no? Ahora, los mismos que habían haber estado a favor, note bien, que deben haber estado a favor de la justicia y la santidad, estaban involucrados en el mal. Y eso es lo que sucede muchas veces con los religiosos, ¿no? Pero note que Dios predominó en esta ocasión porque Él tenía otro propósito específico que Él iba a llevar a cabo. Mire bien. Él usó, como lo he dicho ya varias veces, la honradez y la justicia, el conocimiento de un soldado, el centurión, ¿no? de que reconoció la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, para librar el siervo de Dios. Piense bien conmigo por un momento. ¿Cuántos líderes y religiosos están involucrados en el mal? Note la pregunta: ¿cuánto están involucrados en el mal? ¿Cuán a menudo Dios tiene que usar una persona de menor rango para echar a un lado el mal de los mayor rango? Permíteme, te quiero mostrar. Guarde su lugar en Hechos 23. Pero en 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice el versículo 26, 27 y 28. Vamos a leer, mira lo que dice. Pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio, dice, del mundo, para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte, ¿no? A los que es fuerte. Y mira el versículo 28, y a lo vil. Él escogió lo vil y despreciado del mundo, ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es. Y es lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 23, ¿no? Se nos dice también en Salmo capítulo 8, en versículo 2. En Salmo capítulo 8, versículo 2 dice esto: por boca de los infantes y de los niños de pecho han establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y el vengativo. Estos líderes religiosos, estos judíos, se supone que eran hombres rectos y justos, pero resulta que son líderes y religiosos y nada más, mis hermanos. Y ahora Dios tiene que usar los soldados que no son cristianos, no son salvos, ¿no? Pero utiliza la honradez y el sentido de justicia de ellos como soldados honorables. Ahora, note la segunda cosa. Regresamos a Hechos capítulo 23 y mira lo que dice en versículos 25 hasta el 30. 25 hasta el 30. Mira lo que está hablando. Y vamos a hablar de la ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual es la carta a Félix, ¿no? El gobernador. La ignorancia del mundo sobre la verdad espiritual. Mira bien. Versículo 25, Hechos capítulo 23. Y el comandante escribió una carta en estos términos. Mira. Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos,
A saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Y queriendo asesorarme de la causa por la cual lo acusaban, los llevé a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presten los cargos contra él delante de ti. Ahora, creo que si nosotros tomamos el tiempo para hacer una pasadita aún rápida sobre esta carta que está escrita del versículo 25 hasta el versículo 30, mis hermanos, la carta habla por sí misma. Está bien clara, mis hermanos. Simplemente es Lisias, ¿no?, el tribuno, relatando los sucesos y poniendo el caso ante el tribuno de Félix, ¿no?, el gobernador. Yo creo que eso está claro. Ahora, el asunto para notar es este. El tribuno ignoraba la verdad espiritual. Era el parecer un hombre, mis hermanos, de honor. El tribuno, el centurión, ¿no? Un hombre de justicia, un hombre de honradez, mis hermanos, un hombre comprometido en hacer el bien. No obstante, cuando trató de comprender los cargos contra Pablo, todo lo que pudo decir fue que Pablo estaba acusado por cuestiones de la ley de ellos, ¿no? Porque eso fue lo que dice aquí en versículo 29, ¿no? Hechos capítulo 23, versículo 29, ¿no? Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no ningún cargo que mereciera muerte o prisión. En otras palabras, él no comprendía. Él no comprendió el asunto, mis hermanos, porque ignoraba la ley y la palabra de Dios. Pero a pesar de eso, Dios lo usa a él. Ahora, se supone que los judíos que conocían la palabra de Dios actúan peor y más bien en contra de la palabra, abiertamente. Piense bien conmigo. Qué notable lección tenemos aquí. Y para todos nosotros. ¿Cuántos son honrables? ¿Cuántos son honrados y justos y honorables, sin embargo ignoran la ley de Dios? Se nos aplica a nosotros también. Si nosotros, sabiendo hacer bien y no hacerlo, ¿para qué? Para nosotros es pecado. Mira, la segunda pregunta que tengo en mi cabecita, mis hermanos, ¿cuántos no comprenden en realidad los asuntos y los interrogantes de la vida porque ignoran la palabra de Dios? Y ahí donde me quedo parquear, estacionarme por un momentito. Mira, en Romanos capítulo 10, versículo 3 dice lo siguiente. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Acaso lo hicieron este grupo de religiosos? En Efesios capítulo 4 y en versículo 18, la palabra de Dios nos dice esto. En Efesios capítulo 4, 18 dice, entenebrecidos sus entendimientos, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de sus corazones. Isaías, en capítulo 59, versículo 8, dice lo siguiente. Isaías 59, 8 dice, camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. ¿Te recuerdas Jeremías? Y el profeta Jeremías dijo esto lo siguiente en capítulo 5, versículo 4. Jeremías capítulo 5, versículo 4 dice, entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante. Son necios porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. El libro de Amós. Amós nos dice esto en capítulo 3, versículo 10. Dice, no saben hacer ¿qué? Lo recto. Declara el Señor, los que atesoran violencia y destrucción en sus palacios. ¿Te recuerda Miqueas?
En el libro de Miqueas, en capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, mas ellos no conocen los pensamientos del Señor, ¿no? Ni comprenden su propósito, porque los han recogido como gavillas en la era. Wow. Y eso es lo que vamos notando, que este centurión, este tribuno, él conoce mejor que los demás. Mira, la tercera cosa que notamos es la liberación de Pablo. Mira, en Hechos capítulo 23, nos vamos a regresar ahí, nota lo que dice en versículo 31 hasta 35. Y está hablando que el providencial envío a Félix, ¿no? Que los hombres grandes están preparados para entrar, para enfrentar a alguien que quiere testificar contra ellos. Mira, vamos a leer Hechos capítulo 23. Y mira lo que dice del versículo 31 hasta el 35. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Antípatris se dice, y al día siguiente se regresaron al cuartel dejando que los de caballo siguieran con él. Los cuales después de llegar a Cesarea y entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando la leyó, preguntó de qué provincia era y a enterarse de que era de Cilicia. Hablando, el gobernador le hace la pregunta a Pablo. Y le dijo, bueno, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. No, ahora, tú te recuerdas que sobre este asunto, Jesús habla sobre este asunto, ¿no? Y él dice en Marcos capítulo 13, en versículo 9, mira lo que dice el Señor, dice, pero estar alerta porque los entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por causa para testimonio a ellos. Mira, el Señor estaba haciendo algo aquí. El Señor estaba arreglando todas las cosas en la vida de Pablo para cumplir su palabra y su propósito en la vida de Pablo. Él quería un testigo ante el gobernante del mundo en ese entonces. Y no hay mayor testigo de Cristo que un creyente que se mantiene firme en Cristo a enfrentar la persecución. Y es precisamente lo que Pablo está enfrentando. Mira, en Hechos capítulo 24, note bien conmigo lo que dice en versículo 1. Hechos 24 dice, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Y Pablo tiene que aguantarse. En Hechos capítulo 25, en versículo 1, en Hechos 25, versículo 1 dice, Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, ¿no? Miren, ese mismo capítulo, en Hechos capítulo 25, miren lo que dice en versículo 13. Y en versículo 13 dice, pasado varios días, el rey Agripa y Berenice dice, llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Noten los eventos que Dios está arreglando. Y en capítulo 26, libro de los Hechos, en Hechos 26, miren lo que dice en versículo 1. Y Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Ahora quiero que note 3 cosas aquí, antes de entrar en los detalles de lo que va a suceder en Hechos capítulo 24, del versículo 1 al 21. Pero antes de eso, mira, hay 3 cosas que decir. Permanecer firmes demuestra la verdad del Evangelio. El que persigue puede ver claramente su mensaje de amor y salvación en cuanto Pablo estaba predicando. La segunda cosa, que permanecer firmes da al Espíritu Santo una oportunidad inagualable, inagualable, mis hermanos, para alcanzar el corazón de aquellos que están cerca de la verdad
del Evangelio. Permanecer firme también, número 3, mis hermanos, este es un testimonio contra los que persiguen, porque muchas veces ellos no hayan que hacer. Mira, muestra la maldad y perversidad de su corazón. Cuando un creyente se mantiene firme, se tiene que manifestar la maldad misma y la perversidad de los corazones de aquellos que están persiguiendo. Y esto permanecerá, mis hermanos, como testimonio contra ellos en el día del juicio. Esto es lo que va a pasar aquí, mis hermanos. Mira. En Mateo 25 se nos dice esto en versículos 45 y 46. Y Mateo 24, 25, esos dos capítulos en el Evangelio de Mateo, es hablando de algo que va a suceder después de la segunda venida del Señor. Mira lo que dice. Él entonces, en versículo 45, Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco no me lo hiciste. Y en Romanos, mira, y estos irán, mira, en versículo 46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Permíteme, en Romanos capítulo 2. Y en Romanos capítulo 2 dice esto en versículos 5 y 6. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, en versículo 6 dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora establecemos, ¿ves?, lo que sucede aquí en Hechos capítulo 23. Con el propósito, ahora vamos a entrar en capítulo 24. Y no te vamos a leer del versículo 1 hasta el 21, del 1 hasta el 21. Pablo y Félix, mis hermanos, que es el gobernador romano, y este es el segundo juicio, ¿no?, en que consiste la verdadera adoración. Es interesante, mira lo que dice. Del versículo 1 hasta el 21 de Hechos capítulo 24 vamos a leer juntos. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por tu providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación. Y le dice: nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pablo era tremendo para hablar, ¿no? Y mira lo que dice en versículo 4. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos conceda una breve audiencia. Pues hemos descubierto en que este hombre es verdaderamente una plaga, que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es el líder de la secta de los nazarenos, ¿no? La gente del camino, hablando de los cristianos. Y le dice en versículo 6, hasta trató de profanar el templo. Ahora escuche todas las acusaciones que vienen en contra de Pablo. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos. ¡Wow! Nota que en esta acusación hay un montón de mentiras. Y le dice: mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo los interrogas, ¿no?, sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de lo que acusamos. Tértulo está hablando, ¿no? Él es abogado romano.
Después que el gobernador, primeramente él baña al gobernador Félix con un montón de mantequilla, ¿no? Y lo tiene endulzado y luego lanza sus mentiras. En versículo 9 le dice: los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo luego respondió. Ahora tenemos el procurador de Roma, ¿no? Que se une representando a los judíos, ¿no? Que rechazaron el camino y que acusan a Pablo. Es interesante que tenemos dos enemigos, los romanos aquí, los judíos del judaísmo, y ahora se unen para ir en contra de Pablo y el cristianismo. Y lo que pasa aquí. Y luego aquí en versículo 10, después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, dijo: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Esto es importante, porque solamente había transcurrido 12 días cuando todo esto sucedió. Y Pablo dice: tú puedes confirmar esto. Y le dice: ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Pero esto admito que ante ti, que según el camino, el cristianismo, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestro Padre, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección. Aquí está la bomba otra vez. Pablo le encanta tirar esa granada de la resurrección. Él la saca, boom, y la lanza, ¿no? Porque sabía que entre los fariseos y saduceos, que se habían unido con los romanos, pero ni entre ellos mismos se llevaban y estaban de acuerdo con la doctrina o la resurrección de Cristo, o ni siquiera de los muertos. Mire bien, teniendo la misma esperanza, en versículo 15, en Dios, que esto también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Pero esto, yo también, Pablo está hablando, me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años he venido para traer limosna a mi nación y a presentar ofrendas. Haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. Él está haciendo saber al gobernador que esta gente que me están acusando, ni siquiera estaban presentes cuando supuestamente todas estas cosas habían sucedido. Y dice en versículo 20, o si no, que estos mismos que digan, ¿qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio? A no ser por esta sola declaración que hice alta voz mientras que estaba entre ellos, y es la granaja que dio la resurrección. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante de vosotros. Y nada más. Pablo estaba súper claro. Él redució todo en estas declaraciones. Ahora, ¿tú sabes lo que esto es? Este es un gran cuadro de la defensa de Pablo ante el gobernador romano. Una defensa que declara que lo que realmente consiste la verdadera adoración. Ahora, vamos a tratar aquí de dividir este asunto, ¿no? Porque vamos a notar que del versículo 1 al 9, Hechos capítulo 4,
Aquí encontramos Pablo, los legales de Pablo, ¿no? Sus juicios, ¿no? Y note bien, el escenario era la sala de una corte. Todo esto está pasando aquí delante en una corte. Eso es lo que encontramos del versículo 1 hasta el 9. Y sin lugar, mis hermanos, sin lugar a duda, los judíos están furiosos. ¿Por qué? Porque habían descubierto que Lisias, ¿no? Que Lisias, ¿no? Había enviado a Pablo a Cesarea durante la noche. Y ellos, porque el truco que ellos tenían para ir en contra de Pablo, ¿no? Revocó y falló, haciendo fracasar ¿qué? Su complot. Y hoy esto podemos imaginarlo. Imaginarnos, mis hermanos, imaginarlo, mis hermanos, a ver la insistencia que tenían de presentarse antes Félix. En solo 5 días habían contratado un abogado romano. Piensa, fariseos, saduceos. Acusan a otro judío, pero buscan un abogado o un procurador, ¿no? Por decirlo así, mis hermanos, romano, a ir en contra de otro judío. ¿Quién lo hubiera pensado? Mire bien. Y él preparado el caso, ¿no? Y él preparó el caso y estaban en la corte frente al gobernador Félix, dispuesto a hacer todo lo posible para que Pablo fuera condenado a muerte. Ahora, hay que tener unas cosas aquí en cuenta, mis hermanos. Hay que tener en cuenta 4 aspectos por lo menos. Hay mucho más, pero por lo menos vamos a tratar 4 de ellos. Primeramente, que la acusación estaba encabezada por el mismo sumo sacerdote y un abogado romano, Tertulo. El hecho de que un propio sumo sacerdote tomaría la iniciativa contra Pablo y que contrataría a un abogado romano para enjuiciar el caso es un verdadero abridor de ojos. ¿Cómo? Mire, eso nunca se había escuchado en la historia de los judíos debajo del imperio romano. Y probablemente él y los otros líderes sintieron que el abogado, siendo romano, ¿no?, podía manejar el juicio civil mucho mejor que ellos, porque ellos eran, ¿qué?, siendo judíos. Y que sería más, como digo, más propenso a asegurar un juicio menos que ellos mismos. ¿Sabe lo que esto muestra? Muestra la extrema importancia que dieron a destruir a Pablo y silenciar su mensaje para siempre. Y eso es lo que ellos querían hacer. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciar el mensaje del Evangelio. Piense conmigo. Tú sabes que el creyente puede ver fácilmente la mano del mal en este asunto, de Satanás, en la obra contra Pablo. Si solamente tenemos que hacer es abrir los ojos, leer cuidadosamente, comprender el contexto, mis hermanos, y podemos llegar a ver claramente la mano del mal aquí. Mira, imagínate lo que habría pasado si Pablo y su mensaje hubieran sido pisoteados. Ahí comenzaría la aniquilación, mis hermanos, de todo el cristianismo. ¿Sería el evangelio libre hoy? Libre de reglas y reglamentos, rituales y ceremonias, costumbres religiosas y prácticas judías. ¿Se habría extendido el evangelio alguna vez en todo el mundo? ¿Estaríamos salvados?
Note bien conmigo, porque en Romanos capítulo 8, en versículo 31 dice lo siguiente. En Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, y entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios estaba orquestando todo lo que estaba pasando aquí, mis hermanos. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4 dice, hijos míos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mira, Pablo estaba viviendo esta realidad. Es indiscutible. La voluntad de Dios para Pablo de seguir testimoniando, mis hermanos, por Cristo. Así que Pablo estaba bajo el cuidado de Dios. Sin importar cuán desesperada que se viera su difícil situación que él se encontraba. ¡Qué lección! ¡Qué lección para nosotros a enfrentar las pruebas de la vida! Nuestra tarea es simple. Es simplemente asegurarnos de que estemos caminando firmemente a servir al Señor. La segunda cosa que nosotros anotamos en leyendo este relato, mis hermanos, es abierta las repugnantes y mentirosas lisonjas de Tértulo. Mira, Félix era el gobernador, cosa menos lo que Tértulo decía que era. Mira, piensa algo conmigo. Y quiero que tú notes 4 tragedias conmigo en este asunto. Primeramente tenemos un abogado halagando al juez con tal de recibir una opinión favorable. Le estaba cantando su gloria al juez. La segunda cosa, que los fanáticos religiosos, ¿no?, desacreditadamente, mis hermanos, descreditándose ellos mismos a formar parte de esta corrupta escena, una escena que conlleva, mis hermanos, asesinato en el nombre de su religión, maldad y pecado en el nombre de Dios, lisonjas para asegurarse un favor, negarse a levantarse y proclamar la verdad de este caso. Y estos son los religiosos. Imagínense. Mira, la lisonja a un hombre malo. Afirmar que un hombre malo es bueno. Es lo que estaban haciendo con el gobernador Félix. Pero note la tercera cosa aquí, que es los cargos contra Pablo. Era de 3 tipos de cargos que ellos estaban lanzando. El primer cargo, mis hermanos, él era un insurrecto. Es lo que estaban diciendo ellos. Un alborotador, ¿no? Un alborotador, mis hermanos, un problemático, un perturbador de la paz, un hombre que causó problemas, un hombre que estaba causando sedición, desorden en medio del pueblo judío. Eso es todo lo que ellos estaban diciendo. Tenga en cuenta cómo está a menudo, mira, esta es a menudo la acusación que se hace contra los siervos de Dios, incluso por los líderes de las iglesias donde a menudo sirven. Hemos visto este asunto en iglesias cristianas. Mira, el segundo cargo, él era cabecilla de los nazarenos, una secta rebelde, porque para los judíos el cristianismo, mis hermanos, era una secta, un grupo de rebeldes, mis hermanos. Y este fue un nombre dado a los creyentes cristianos, mis hermanos, los seguidores de Jesús el Nazareno. Nota que el cristianismo se llama una secta. Esto es, por supuesto, no es cierto. Mira, el cristianismo, mis hermanos, y vamos a ser bien franco aquí, no promueve, el cristianismo verdadero no promueve, mis hermanos, las sectas y el sectarismo, no lo promueve, sino la unidad y la fraternidad, el amor y la paz y la tranquilidad. Eso es lo que promueve el cristianismo. Mira, tampoco, mis hermanos, no promueve el egoísmo.
no promueve la mundanalidad, no promueve la indulgencia, no promueve la extravagancia, no promueve las riquezas materiales, no promueve, mis hermanos, la justicia o el desorden, no lo hace. Pero por lo contrario, promociona ¿qué? El cuidado y la preocupación uno por otros. Mis hermanos, el ministerio y la ayuda, eso es lo que está promoviendo. La gracia de dar y la justicia, eso es lo que está promoviendo, ¿no? La obediencia y la ley, eso es lo que está promoviendo. Ahora note el tercer cargo contra Pablo. Él era un profanador del templo. Esto era falso por completo y es probable que no le interesaría a Félix tampoco. La cuarta cosa que nosotros notamos aquí. Abierta el reclamo contra el tribuno Lisias, ¿no? Mira, los cargos y las mentiras relacionadas con los cargos se observan con facilidad aquí. Es fácil, mis hermanos. Mira, en Hechos capítulo 21, regresa ya a versículo 27. En Hechos capítulo 1, regresa ya al versículo 27, porque para los hechos de lo ocurrido aquí, la gran tragedia se encuentra en las palabras. Los judíos también confirmaban diciendo eso, ser así todo. Ser así todo. Mira, dice en versículo 27, Hechos capítulo 21, dice, cuando estaban para cumplirse de los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron la mano. Piensa conmigo, por favor, mis hermanos. ¿Es en realidad trágico que permitamos a nosotros mismos volvernos religiosos en lugar de ser seguidores de Cristo? ¿Cómo es que siendo salvos por gracia, ahora nosotros nos convertimos en una bola de santulones religiosos? ¿Cómo es posible eso? Cuando seguimos la religión y nuestras propias ideas, mis hermanos, con respecto a la religión, mis hermanos, es cuando nos metemos en un montón de problemas. Cuando buscamos a mantener nuestra religión y nuestras ideas acerca de la religión, mis hermanos, es cuando comenzamos a seguir a un líder equivocado. No somos llamados, con todo respeto, no somos llamados a mantener la religión, sino a seguir a Cristo y a su palabra. A eso somos llamados. La gran necesidad de la hora es seguir los pasos de nuestro Señor. Mira, te recuerdo lo que dice en Colosenses en capítulo 2. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 6, mira lo que dice, por tanto de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andar en Él. En 1 de Juan, en capítulo 2, versículo 7, mira lo que dice la palabra. Dice, amados, dice, no os escribo, le dice, un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Y habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra y habéis oído. Ahora, te recuerdo cuando estuvimos leyendo en Hechos capítulo 24. Regrese conmigo. Y note lo que dice en versículos 10 y 13. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, porque había más que suficiente testigo para testificar de eso. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Mira, yo creo que hay 3 cosas inmediatamente que tenemos que notar aquí. Primeramente, Pablo dijo con veracidad, dijo con veracidad y con tacto todo lo que pudo. Él fue preciso, macizo y conciso. Mira bien. Simplemente dijo que Félix había sido juez de la nación durante años.
y fue más o menos como unos 7 años. Pablo no aplanó. Pablo no aduló. Pablo ni mintió sobre los logros de Félix. No lo hizo. No como Tértulo, el abogado de los romanos. En cuanto estaban todos los judíos así. Sí. ¿No? Mira. Pablo reconoció su posición como juez, tal como lo debe haber hecho. Mira, haciendo saber que él, Pablo, estaba totalmente consciente de que su destino estaba en sus manos, en las manos de este juez Félix. Él lo sabía muy bien. Félix debió impresionarle la forma tan sencilla, tan directa y honesta a dirigirse a él. La segunda cosa que nosotros notamos es que Pablo fue a Jerusalén a adorar, no incitar. Adorar, no incitar un disturbio entre la gente. Porque eso no fue lo que él hizo. Dijo que había llegado a Jerusalén solamente 12 días antes. Festo sabía esto porque Pablo lo había arrestado el 5º día. Imagínense. Del primer día que llega Pablo a Jerusalén al día que se presenta delante del gobernador Félix son 12 días. Pero él fue arrestado el 5º día. ¿Cómo es que él podía haber hecho tantas cosas de lo cual lo estaban acusando a él? ¿Cómo? Mira, 5 días. Mis hermanos, no era suficiente. No era suficiente tiempo para que Pablo hiciera lo que decían los judíos. No podía haber planeado y movilizado una insurrección que incitaría, mis hermanos, a todo el pueblo, no dentro de 5 días, con todo respeto. Como todos los acontecimientos habían ocurrido en un plazo de 12 días, y el relato de Pablo podía verificarse por completo, y por eso él apeló a Félix. Mira, a mencionar, y esto fue la astucia de Pablo, a mencionar el periodo de tiempo y saber que su relato podía ser revisado, confirmado, significaba que Pablo probablemente, mis hermanos, estaba siendo honesto en lo que dijo. La tercera cosa, Pablo no era culpable de los cargos. Los cargos no pudieron ser probados, ni uno de ellos. Note los hechos que Pablo menciona. Él estaba en el templo cuando fue atacado. Él estaba dentro del templo adorando. El templo no sería un lugar donde se llevaría a cabo una insurrección. Vamos a la lógica que Dios nos regala. También él estaba adorando y participando en los cultos. Él no estaba discutiendo. Él no estaba agitando o incitando a la multitud. No creando una revolución en el templo, o en la sinagoga, o en la ciudad, porque nadie podía testificar de eso. Note, mis hermanos, piensa conmigo, note la veraz que fue Pablo. Mira bien, cuando estamos respondiendo o defendiéndonos, debemos siempre ser veraces. Aun cuando hacerlo nos traiga a nosotros complicaciones. Dios honrará la verdad, pero desenmascarará y expondrá y deshonrará la mentira. Te recuerdo lo que la palabra nos dice a nosotros en Efesios en capítulo 4, en versículo 22. En Efesios capítulo 4, versículo 22 dice mismo: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que corrompe según los deseos engañosos. En Proverbios, en capítulo 12, versículo 19, dice esto, dice: los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo para un momento. En Proverbios capítulo 23, versículo 23, compra la verdad y no la vendas. Adquiera sabiduría, instrucción e inteligencia. En Zacarías capítulo 8, versículo 16,
En Zacarías capítulo 18, versículo 16, dice esto, dice, estas son las cosas que debéis hacer, dice, decid la verdad unos a otros, juzgar con verdad y con juicio de paz y vuestras puertas. Aquí está bien claro, mis hermanos. La tercera causa que nosotros anotamos aquí, mis hermanos, en Hechos capítulo 24. Te recuerda que nos dice a nosotros en Hechos 24, versículo 14 y 16. Está hablando de la adoración, mis hermanos. Pablo solo pudo confesar una cosa, una genuina adoración a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 24, versículo 14. Le dice al 16, pero esto admitió ante ti y según el camino, le dice, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como la de los impíos. Pero esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible, le dice, delante de Dios y delante de los hombres. Mira, Pablo admitió que la segunda acusación en su contra, él era cierto. Era un seguidor del Nazareno Jesús. Esa fue la parte, esa fue la verdad. Y él la reconoció. Mira. Note que Pablo dijo el camino del Nazareno era herejía para los judíos. Pero Pablo, él adoraba al mismo Dios, el Dios de los padres de Israel, no un Dios nuevo. Él creía en todas las cosas escritas en las Escrituras sin negar ninguna. Pablo estaba bien claro aquí, mis hermanos. ¿Te recuerdas lo que la palabra nos dice en Mateo 24? Y en Mateo 24 nos dice esto en versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. En primera de Pedro capítulo 1, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 25, mira lo que dice la palabra, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Mira. Y la tercera cosa, él esperaba la resurrección igual que Israel. Dejó los saduceos, los escribas y los dejó a ellos peleando entre ellos. Los fariseos, saduceos y los escribas. En 2 Corintios, en capítulo 4, en versículo 14 dice lo siguiente: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con vosotros. Wow, esa es la palabra que se predicaba. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice esto, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, le dice, con voz de ángel y con la trompeta de Dios, y los muertos que en Cristo se levantarán primero. La cuarta cosa que nos habla, que él buscó siempre tener una buena conciencia. Pablo dijo tres cosas interesantes. Él dijo que él procuraba, mis hermanos, que en griego es una frase interesante, es la palabra entotoi, y esa palabra que decimos es que él se entrenaba, ¿no? Activamente, se sometía a disciplina, practicaba, se esforzaba, batallaba al punto del dolor para mantener una buena conciencia. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? La segunda cosa, que él luchaba. Pablo luchaba para ser sin ofensa. Aproskopon es la palabra en griego. Sin ofensa. ¿Para qué? Para evitarse el tropiezo.
para evitar ser motivo de tropiezo para otros, para evitar lastimarse a él, a él mismo y a otros. En 1 Corintios en capítulo 10 se nos dice a nosotros, en versículo 31 hasta el 33, 1 Corintios capítulo 10, del versículo 31 a 33, dice esto: mira, entonces ya sea que comáis, o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también lo procuro agradar a todos en todo, buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué? Salvos. En Filipenses él escribió, en Filipenses capítulo 1 versículo 10, él dijo: a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo. Mira, Pablo luchaba para tener una conciencia clara y limpia ante Dios y ante los hombres. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso? En 2 Corintios en capítulo 1 dice esto en versículo 12. 2 Corintios capítulo 1 versículo 12 dice esto, dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que de la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, no hemos conducido en el mundo, especialmente hacia vosotros. En 1 Timoteo, en capítulo 1, dice esto. En 1 Timoteo, capítulo 1, dice esto en versículo 5. Pero el propósito de nuestra, ¿qué? De nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Mira, mis hermanos, en 1 Timoteo, en ese mismo libro, en capítulo 1, versículo 19, mira lo que dice la palabra, dice: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. En primera Pedro capítulo 3 dice esto en versículo 16, dice: teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que defiman nuestra buena conducta en Cristo. La cuarta cosa que nosotros notamos, mis hermanos, es la liberación. Porque en Hechos capítulo 24, miren lo que dice, y estamos llegando al fin. En Hechos capítulo 24, miren lo que dice en versículo 17 hasta el 20. 17 hasta el 20, mire bien. Estamos hablando que Pablo había venido a Jerusalén con un único propósito, era traer limosnas, ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y esto lo puede ver bien claro aquí, del versículo 17 al 20, en Hechos capítulo 24. Lejos de ser, mis hermanos, sedicioso, lejos de ser, Pablo había regresado a la ciudad para traer ayuda financiera a los pobres. Por esa razón él fue a Jerusalén. Su regreso no fue para incitar a las personas contra el gobierno, sino a ministrar y mostrar misericordia, ayudando en cuanto podía. Mira, Pablo relató exactamente lo que había sucedido. La primera cosa, que los judíos de Asia lo habían atacado injustamente. El ataque no había sido incluso por los judíos que vivían allí, sino por los judíos extranjeros. Esa es la cosa irónica de esto. Además, ellos lo atacaron mientras que estaba adorando. Más bien, eso está contra la ley de los judíos propios. Ellos no estaban presentes en el tribunal para acusarlo tampoco. La segunda cosa es que el tribunal judío, el Sanedrín, lo había tratado injustamente también. ¿Te recuerdas eso? Y eso no lo vamos a repetir porque eso se encuentra en Hechos capítulo 22, ¿no? Del versículo 30 hasta Hechos capítulo 23 hasta el versículo 11. Mira, quiero que note un punto crucial aquí, mis hermanos.
por favor, mira. Pablo estaba en medio de una terrible prueba. Era terrible. Pero estaba allí por una acción justa. Por lo tanto, podía esperar que Dios lo librara, mis hermanos, exactamente como Dios lo quería. De esa misma forma sucede con cada creyente. Te recuerdo que lo que la palabra nos dice a nosotros en 2 Timoteo, en capítulo 4, versículo 18. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice. Dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá al salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 20. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 20 dice esto de, pues ¿qué mérito hay? ¿Qué? Si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y en 2 Pedro capítulo 2, en versículo 9, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar los injustos bajo castigo, mis hermanos, para el día del juicio. Mira, mis hermanos, la quinta cosa que notamos aquí es la última. Se encuentra en Hechos capítulo 24, 21, el último versículo. Hechos capítulo 24, versículo 1. Pablo era culpable de una cosa, de proclamar que la resurrección. Él sacaba la granada y la tiraba y ellos se volvían locos entre ellos. De eso lo podían acusar a él. Interesante, mis hermanos, que esa verdad causó el alboroto espiritual entre los supuestamente espirituales. Dice, a no ser por esta sola declaración, Hechos 24, 21, que hice en alta voz mientras estaba entre ellos, por la resurrección, le dijo, de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. ¿Te recuerda la semana antes? Cuando el otro pastor estaba compartiendo con nosotros en Hechos capítulo 23. Vamos a cerrar con esto en versículos 6 al 10. Hechos capítulo 23, del versículo 6 al 10. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en el concilio, sacó la granada y la tira. Dice, hermanos, yo soy fariseo, el hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y cuando dijo eso, en versículo 7, se produjo un alterado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Solamente con una palabra: la resurrección. Se produjo entonces un gran alboroto. Levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían, mis hermanos, dice, acaloradamente, diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero si hay un espíritu, un ángel le ha hablado. Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran y lo sacaran de entre ellos la fuerza y lo llevaron al cuartel.